Si la legislatura está terminada, si no hay presupuestos, si la actividad del gobierno ya no carbura, si los indicios asedian a símbolos y dirigentes del PSOE, si lo tienen tan claro, ¿por qué nadie da el paso? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Por qué el PP no presenta una moción de censura? Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que existe un mapa interactivo donde puedes ver exactamente cuántas ayudas de Kit Digital se han concedido en tu provincia? Te cuento más al final del episodio. Hay dos maneras democráticas de que caiga un gobierno. O el presidente anuncia que lo deja y convoca elecciones, o en el Congreso se organiza una moción de censura contra él. Las dos cosas las hemos visto, claro, en la democracia española, y las hemos visto, además, recientemente, protagonizadas por los mismos personajes que ahora se miran fijamente, pero no desenfundan. De la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy nos acordamos, claro, 2018. Se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. La sentencia de la Gürtel, el gran caso de corrupción del PP, fue el pretexto perfecto para poner de acuerdo a los que se tenían que poner de acuerdo para que Mariano Rajoy dejara de ser presidente. En aquel momento Vox no pintaba mucho y el PNV cambió a PP y Ciudadanos por el apoyo a Pedro Sánchez, la izquierda y los nacionalismos. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. Como era presidente por moción de censura, a Pedro Sánchez empezaron a decirle que era un presidente ilegítimo, que no había pasado por las urnas. Pedro Sánchez está deslegitimado para seguir al frente del gobierno de España. El gobierno de Sánchez es evidente que tiene problemas de legitimidad de origen. Lo que no valía para Sánchez sí que vale para la derecha. Durante estos años de gobierno de coalición, Vox ha presentado dos mociones de censura, una de ellas bastante chanante, con Ramón Tamames como candidato a presidente. Sí, señor Tamames. Es que usted venga con un tocho de 20 folios. Señor Tamames. Feijóo nunca ha presentado moción de censura, pero sí que se presentó a la investidura de 2023 sabiendo que no tenía los votos suficientes. Pero vamos, que él no era presidente porque no quería. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Las razones por las que Feijóo perdió aquella investidura fallida siguen vigentes. Un gobierno de Feijóo es un gobierno con Vox. Y sin embargo, en 2023 sí quiso presentarse a esa investidura. Y Vox también luego presentó la moción de censura. Pero ahora no. Ahora todo el mundo quieto. Del otro lado, del lado de los que sostienen al gobierno, hay movimientos, pero más bien retóricos. En opinión del Partido Nacionalista Vasco, el interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año, debería hacerla este año, porque... Es Aitor Esteban, máxima autoridad política, moral, casi orgánica del PNV, diciendo que la legislatura ya no da para más, que hay que convocar elecciones. ¿Es este cambio del PNV el equivalente al de 2018? ¿Está devolviendo la balanza a la derecha? ¿Y entonces por qué Feijóo no presenta moción de censura? Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aitor Ribeiro es mi compañero del diario.es que sigue la actualidad del Partido Popular. Aitor, si la derecha, y no solo la derecha ya, piensa que el PSOE está tan mal, que el gobierno está herido de muerte, que la legislatura está agotada, entonces el PP, ante esa circunstancia, en ese ambiente, ¿por qué no da el paso? ¿Por qué no presenta una moción de censura? El PP no presenta la moción de censura porque Alberto Núñez Feijóo no quiere enfrentarse a una nueva derrota parlamentaria, no quiere afrontar un debate parlamentario con Pedro Sánchez en el que el presidente del gobierno puede volver a asestar un golpe moral a su rival, como ya ha hecho en otras muchas ocasiones. Sánchez se desenvuelve mejor en la arena parlamentaria que Feijóo. Y, en definitiva, Feijóo no se lanza porque cree casi al 100% de que no tendrá los 176 votos necesarios para echar a Sánchez de la Moncloa. Recordemos, Aitor, cuáles son las matemáticas, qué es lo que tiene que salir parlamentariamente para que esa moción de censura consiguiera su objetivo de tumbar a Pedro Sánchez. Digamos que Feijóo tiene de partida los votos que tuvo en su investidura fallida, que fueron 172.
Tiene al PP, tiene a Vox, tiene a UPN y a Coalición Canaria. Le faltan 4 votos como le faltaron ya en 2023. Hay 2 opciones, 2 partidos como son el PNV y Junts. Cualquiera de los dos le daría ya la mayoría de esos 176 votos y la mayoría absoluta y prosperaría la moción de censura. Pero la presencia de Vox en la ecuación en realidad es lo que hace más difícil que tanto el PNV como Junts den el salto de apoyar a Feijóo. Porque ni PNV ni Junts quieren ser quienes aprietan el botón para una moción de censura en la que Feijóo saldría presidente, probablemente Abascal no sería vicepresidente, pero Vox estaría, ¿no?, en la jugada. Y eso en su electorado pues genera mucho rechazo. A lo mejor parece de cajón, ¿no? Si no estás seguro de que puedes ganar una moción, pues mejor no la presentes. Pero no es tan así, ¿no? En España hemos visto mociones de censura sabiendo que se iban a perder, porque de alguna manera permiten desgastar al gobierno, demostrar su soledad, forzarlo quizá a dimitir por su propio pie cuando se vea ese desgaste. Pero me estás diciendo que a Feijóo no le compensa. O sea, no le compensa el castigo parlamentario y no le compensa que los socios se retraten, ¿no? Que se vea que siguen apoyando a un gobierno herido de muerte. Todo eso que tiene su rédito político, a Feijóo no le encaja. Claro, pero hay una segunda visión que tienen en el Partido Popular, que la han expuesto ya en las últimas 2 semanas, y es que estratégicamente al Partido Popular le viene mejor que Pedro Sánchez aguante un añito más, porque las 4 elecciones autonómicas que se han celebrado en los últimos meses, desde Extremadura hasta Andalucía, pues han sido 4 triunfos del Partido Popular por encima del 40%, 4 debacles del Partido Socialista, por debajo del 30%, y la plasmación de una mayoría de derechas clara. Entonces, en el Partido Popular echan la cuenta de que mantener la situación actual les vendría muy bien cuando en mayo de 2027 se celebren elecciones municipales y autonómicas, porque la tesis es que el Partido Popular puede arrasar aún más de lo que arrasó en 2023 y ganar Asturias, ganar Castilla-La Mancha, ganar ayuntamientos, etcétera, etcétera. Entonces, desde una visión partidista, desde una visión utilitarista de la política, el Partido Popular hace esta lectura y la han expresado en público. Cayetana Álvarez de Toledo lo dijo en sesión de control. Toda España espera que convoquen elecciones ya, sería lo democrático y lo limpio, pero vengan, aguanten un poquito más. Sánchez ya ha laminado el poder autonómico del PSOE, le queda arrasar el municipal. 2.269 alcaldes socialistas se la juegan en mayo. A por ellos, rematen la faena, oblíguenles a pedir el voto para una trama criminal. Es verdad que si la situación se hace insostenible, cuando se desvele el auto de Leire, cuando se avance en la investigación de Zapatero o cuando se conozca la sentencia del caso Ábalos o de los inminentes juicios contra el hermano de Pedro Sánchez y contra su esposa, pues a lo mejor la situación se hace mucho más insostenible y Feijóo se ve obligado a lanzarse aunque no tenga los votos. Pero yo veo difícil que Feijóo se lance si PNV o Junts no dicen claramente que van a apoyar la moción de censura. Bueno, vamos a preguntar precisamente a quienes mejor conocen las realidades de Cataluña y País Vasco. Vamos primero a Euskadi. Iker Rioja, director del diario.es allí. Egunon. Egunon. Iker, el PNV dice que no a una moción de censura, pero sí ha cambiado en los últimos días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambia para que el PNV dé ese paso de pedir elecciones y además insistentemente en los últimos días? Bueno, ha cambiado que el PNV ha visto una batería de investigaciones abiertas y las analizan desde la gravedad. A partir de ahí, creo que hay otras cosas que no han cambiado. Por ejemplo, la posición en relación a una hipotética moción de censura liderada por el Partido Popular y sobre todo apoyada por Vox. Creo que esa en este momento no es una posibilidad que el PNV tenga encima de la mesa. Lo que está diciendo Feijóo estos días, ya lo he dicho alguna vez más, es, oye, si alguien se anima a una moción de censura, yo no formaría gobierno, sino que convocaría elecciones inmediatamente. ¿Por qué esto no le vale al PNV tampoco? Porque si en esa suma para la moción instrumental está Vox, en el PNV probablemente no haya opción alguna, ni siquiera para hablarlo.
y esto lo han manifestado reiteradamente. El escenario que ellos plantean es diferente, es celebrar elecciones y hacerlo antes de que finalice el año. Aquí entran en juego otros elementos, es decir, la decisión ya sería del presidente del gobierno. Y luego está, Iker, la política vasca, que también pesa y bastante, ¿no?, en todo esto, tanto que no hay que olvidar que el PNV y el Partido Socialista de Euskadi gobiernan juntos en el País Vasco. Los acuerdos del PNV con el Partido Socialista en el ámbito vasco son fundamentales para interpretar todos los movimientos que se puedan dar. El Partido Socialista en Euskadi tomaría seguramente decisiones si el PNV cambiase de estrategia en Madrid y le diese por sumarse a apoyar una moción de censura con el Partido Popular. Esto es evidente. El PNV necesita al Partido Socialista en el Gobierno vasco y en el Parlamento vasco, pero también en las 3 diputaciones y en los ayuntamientos de Bilbao y de Donostia, donde el alcalde del PNV depende del Partido Socialista. El PNV tiene unos acuerdos con el Gobierno firmados en 2023. En algunos casos se han ido completando, por ejemplo, el traspaso de cercanías, acuerdos sobre aeropuertos, etcétera. En otros siguen estando pendientes, sobre todo la seguridad social, y esto también para el PNV es muy importante. El PNV ha hecho bandera de estos acuerdos transferenciales durante toda la legislatura. El PNV es muy consciente que quizás esa ventana se pueda cerrar celebrando las elecciones. Es decir, el PNV, aunque pida elecciones, me imagino que es perfectamente consciente, como lo somos todos, de que hay unas encuestas que apuntan a un cambio de mayorías. Por lo tanto, tiene que jugar también con esos equilibrios. Iker Rioja, compañero, gracias. Es que ricasco. Vamos a escuchar ahora cómo respira uno de los grandes protagonistas de esta legislatura, sobre todo al principio, que es Junts, el partido de Carles Puigdemont. Nos lo cuenta nuestro compañero de Diari.es en Cataluña, Arturo Puente. Hola, Juanlu. Como recordarás, Junts y el PSOE habían roto relaciones después de un acuerdo de investidura que por la parte de Carles Puigdemont consideraba que no se estaba cumpliendo o que no le estaba dando los réditos esperados. Pero yo diría que los incentivos de Junts per Catalunya para alejarse del gobierno de Pedro Sánchez ahora son nuevos o son un poco diferentes. El primero de ellos es claramente una toma de posición si hay un posible adelanto electoral. Es decir, a Junts per Catalunya no le conviene aparecer cerca del PSOE porque, bueno, considera que los casos de corrupción, las investigaciones contra el PSOE queman, ¿no? Por otra parte, además, en Cataluña es importante que así se diferencien de su máximo rival, que es Esquerra Republicana. Mientras Esquerra Republicana muestra un apoyo total al gobierno, Junts puede no darlo. Por otro lado, hay una clave que yo creo es muy interesante, que es que en la competición contra Alianza Catalana, el partido de la extrema derecha independentista que le está quitando más votos a Junts, este partido es especialmente, o podría ser especialmente fuerte en las municipales que serían hacia mayo del año que viene. Si antes hubiera elecciones generales, Junts sería más fuerte, probablemente Alianza Catalana no sabemos si se presentaría, y por tanto a Junts le convendría que haya elecciones generales antes, para salir reforzado, tener un refuerzo antes de las elecciones municipales, donde probablemente va a perder más votos. Ahora la pregunta es, ¿Junts puede anteponer todo esto y aceptar la imagen de ponerse del lado del PP y también de Vox? ¿Esto en Cataluña no quemaría demasiado? Pues la respuesta probablemente es que sí, aunque también hay que decir que cada vez menos. ¿Por qué? Porque la propia Junts per Catalunya lleva tiempo normalizando al PP y a Vox, votando con ellos en el Congreso. Aitor, vuelvo contigo. Es curioso, ¿no? Ya casi desde el punto de vista del análisis de ciclo político, cómo la presencia de Vox es lo que permite al PP gobernar en muchos sitios, pero es también su mayor lastre, el mayor lastre de Feijóo para ser presidente del gobierno ya. Claro, digamos que es la misma tesitura en la que España está desde 2019, ¿no? Doble cita electoral de 2019, cuando Vox llegó, tocó los 50 diputados y ese mismo año, a principios de año, en enero de 2019, Juanma Moreno alcanzó el gobierno de Andalucía con el apoyo de Vox, y en ese momento Vox se ha convertido en un agente político en España que tiene esa doble vis.
por un lado, permite gobiernos de la derecha por toda España, pero es a la vez la vacuna o lo que hace imposible que Feijóo haya llegado a la presidencia del gobierno. Si no en 2023, porque es verdad que Junts exigía una amnistía que quizá Feijóo no estaba en disposición de darle, pero sí claramente, sobre todo en este 2026, a cuenta de todos los escándalos. Y a la vez fue la base de la pugna electoral de 2023 y volverá a ser la base de la pugna electoral en 2027, porque Pedro Sánchez y otros irán a la campaña con el miedo a la llegada de la ultraderecha al gobierno. Bueno, la última, Aitor, la de la bola de cristal, la que nos hacen a todos los periodistas cada vez que hablamos con amigos o compañeros de estos asuntos. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar el gobierno? ¿En qué momento se cruza la línea roja? ¿Cómo ves el calendario de elecciones de aquí al verano que viene? Hay una cosa que juega, digamos, a favor, entre comillas, de Pedro Sánchez, que es que a la vuelta del verano los partidos ya entran en modo precampaña absolutamente. O sea, en septiembre, octubre... quedan 8 meses para las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y entonces a mí me da la sensación de que ahí ya será más difícil que se presente una moción de censura, salvo que haya una prueba muy evidente de financiación ilegal, que es donde los partidos que apoyan a Sánchez han puesto la línea roja, ¿no? Si no hay financiación ilegal, lo demás lo consideran todo una suerte de corrupción privada. El caso del hermano de Sánchez y de Begoña Gómez, todos lo instalan como en una suerte de lawfare o de un movimiento judicial como un poco sacado de madre. Y lo de Zapatero, pues hombre, el auto es muy, muy, muy complicado para el expresidente del gobierno, pero es verdad que no se aprecia una relación directa ni con el PSOE ni con el Consejo de Ministros. Y yo creo que mientras eso no ocurra, los partidos que han apoyado a Sánchez hasta ahora lo seguirán haciendo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues dependerá de la audacia de Sánchez también. Si a la vuelta del verano Pedro Sánchez decide presentar un proyecto de presupuestos generales con un gasto astronómico social y demás, y ocurre una carambola y vuelve Puigdemont a España porque se aplica la ley de amnistía y hay una carambola, pues es que a lo mejor aprueba unos presupuestos, o todo lo contrario, a lo mejor hay un nuevo auto judicial que dinamita lo poco que queda de legislatura. Todo lo que pasa a partir de ahora va a depender de la coyuntura, de la táctica y del regate corto de los principales dirigentes políticos. Aitor Ribeiro, compañero, muchas gracias. Un saludo, gracias. Y antes de marcharnos... En kitdigital.red.es podrás ver toda la información del programa y consultar un cuadro de mando visual y actualizado donde poder consultar cómo ha impactado el programa en tu región. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.